En esta tarde, ¿verdad? Queremos continuar con la serie de nuestras predicaciones sobre Gálatas y hoy vamos a concluir el capítulo 1 y esta sección yo le he llamado Credenciales del Cielo, la defensa del Evangelio Divino. Y ahora sí le invito a que busquemos en nuestra Biblia esa porción, Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer ese versículo, y le pido que luego usted mantenga su Biblia abierta, su teléfono encendido en esa porción, para que vaya a la par conmigo en lo que vamos a hacer. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Te adoramos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que una vez más nos concedes de exponer tu palabra. Te pido que sea tú, Dios eterno, tu Espíritu Santo, ministrando a mis hermanos a través de mis labios, que al salir de este lugar, Señor, salgamos ya siendo edificados y compartiendo con otros las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy, como dije, ¿verdad?, nos adentramos en la cuarta parte de nuestras series en Gálatas. Uno de los objetivos principales de los enemigos de la cruz de aquel tiempo era ¿qué? Era desacreditar la autoridad de Pablo. Ellos sabían algo fundamental, que si querían destruir el mensaje, primero tenían que destruir el mensajero. Si lograban convencer a las iglesias de que Pablo no era un apóstol legítimo, su mensaje de la gracia del Señor iba a caer con él. Lo acusaban de ser un apóstol autoasignado por sí mismo, motivado por el orgullo y por el deseo de tener seguidores. Decían que él suavizaba el evangelio de la gracia para los gentiles
al convertir, ¿verdad? Al quitar, al sacar, al poner a un lado las enseñanzas y normas de Moisés con el objetivo de hacerse popular. Eso es lo que decían aquellas personas. Y esto, amados hermanos, como pasa siempre, esta mentira calaron muy honda en algunos hermanos en Galacia y comenzaron a dudar de Pablo, ya que Pablo, ¿verdad? Como sabemos, no era parte de los apóstoles originales que estuvieron con Jesús desde el principio. Sabemos que eso era uno de los requisitos para que se puso o se requería para sustituir a Judas cuando fue sustituido por Matías. Ellos escogieron una persona que hubiese estado con Jesús desde el principio y que lo hubiese visto resucitado. Pero de aquí en este pasaje, amados hermanos, Pablo no está defendiendo su popularidad, sino que está defendiendo la verdad de Jesucristo. Y hoy veremos cómo Pablo en este pasaje presenta sus credenciales no firmadas por hombres, sino sellada por Dios mismo. Imagínese que usted se encuentra una pintura en un lugar abandonado. Esta pintura está toda polvorienta, pero alguien le dice que esa pintura es un original de Picasso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Inmediatamente surgen las dudas, porque como una pintura de Picasso va a estar abandonada en un lugar de esa manera. Entonces se requería que, ¿verdad?, una autoridad competente autenticizara que realmente esa pintura era de Picasso, ¿verdad? Los judaizantes, los enemigos de Pablo, ellos decían que el evangelio que Pablo predicaba era una imitación, un evangelio que él había pintado para congraciarse con las gentes, especialmente con los gentiles. Pero aquí Pablo, en estos versículos que vamos a ver, Pablo, amados hermanos, muestra su certificado de autenticidad, sellado y firmado por el mismo Jesucristo. Él demuestra que su mensaje no es una invención humana, ni tampoco reformados por algunas creencias o opiniones del mundo, sino que es algo que viene directamente del trono de la gracia. Él dice: mi evangelio no está copiado de la iglesia de Jerusalén, ni tampoco fue modificado por mí. El evangelio que yo predico lo recibí directamente del Señor. En este texto que hemos leído hoy vamos a ver 5 puntos. Primero, el motivo de un siervo, versículo 10. El segundo, el origen del mensaje, revelación, no tradición, versículo 11 al 12. Tercero, la prueba del pasado, un cambio imposible, versículo 13 al 14. Cuarto, el llamado soberano, apartado desde el vientre, versículo 15 a la primera parte, versículo 16. Y por último, la independencia del apóstol, la escuela del desierto, de versículo 16 al 24. Iniciemos con el primer punto, el motivo de un siervo. Y ahí donde está, lea conmigo nuevamente versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo Pablo empieza este versículo? Con una serie de preguntas. Una serie de preguntas que son punzantes. Está diciendo: ¿acaso yo busco? Yo no estoy buscando agradarlo a ustedes, ni estoy buscando agradar a nadie. Yo estoy buscando el favor
de Dios. Aquí, amados hermanos, Pablo demuestra varias cosas. Primero, él habla de la prueba de la persecución que él había hecho contra de la iglesia. Él usa aquí una palabra muy particular para usarla como un conector, esa palabra que se traduce pues. Esto es para vincular las maldiciones que anteriormente, ¿se recuerdan cómo terminamos los otros versículos? El versículo 8 y 9, cuando Pablo dice que todo aquel que predica otro evangelio que no sea de Jesucristo, o sea que anatema, o sea, pronuncia maldiciones contra aquellos que predican otro evangelio. Entonces, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo, ¿acaso suena esto, lo que acabo de decir, como si tratara de agradar a los hombres? Porque si fuese así, él no hubiese echado maldiciones contra los falsos maestros. Él hubiese dicho, ellos están haciendo algo bueno, o no hubiese confrontado. Pero él echó y pronunció maldiciones sobre aquellos que estaban enseñando otro evangelio. También él habla del precio del siervo. A los hermanos, si Pablo todavía estuviese buscando agradar a los hombres como hacía antes, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos, oponiéndose a los cristianos para ganar el favor de su compatriota, no sería siervo de Cristo. En ninguna manera sería siervo de Cristo. ¿Por qué, amados hermanos? Pablo mismo nos enseña que ser siervo de Cristo le costó marca en su cuerpo. A Pablo predicar a Cristo le costó muchas cosas, a tal punto que en el capítulo 6, versículo 17 de Gálatas, Pablo dice lo siguiente: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hablando de todo el sufrimiento. Si usted quiere leer sobre ese sufrimiento de Pablo, esa es la segunda carta de Corintios, donde Pablo habla y menciona todas las cosas que pasó por predicar a Cristo: hambres, naufragio, lastigazo, persecución, traición, abandono. Todo eso lo sufrió el apóstol Pablo por predicar a Cristo. Entonces, si él hubiese estado agradando a los hombres, no hubiese podido ser siervo de Jesucristo. No solamente Pablo dice que él llevaba la marca de Cristo en su cuerpo, sino que también Pablo, amados hermanos, fue apedreado, casi dejado muerto en Listra, como leímos anteriormente, y lo repito nuevamente, en Hechos capítulo 14, versículo 19, donde dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Usted cree que una persona que realmente no quiera agradar a Cristo, que realmente lo que busca agradar a los hombres, hubiese estado dispuesto a pasar todo esto? No, amados hermanos. Pablo estaba convencido. Segundo, amados hermanos, a través de esto, Pablo también expone la hipocresía de aquellos que lo atacaban. Eran sus acusadores que en realidad buscaban agradar a los hombres, agradar en la carne. ¿Para evitar qué? Para evitar persecución por la cruz, para evitar ser perseguido, porque era muy fácil cumplir nuevamente con los ritos, las tradiciones judías, y así se evitaban ser perseguidos por los propios judíos. Como Pablo les recuerda en Gálatas capítulo 6, versículo 12, donde dice: todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz
de Cristo. O sea, era muy fácil para ellos. Pero Pablo le está diciendo, ellos son los que quieren agradar a la carne, porque prefieren seguir con las tradiciones, los rituales. ¿Para qué? Para no ser perseguidos y pasar como que ellos también siguen siendo, ¿verdad?, tradicionalistas. Pero Pablo, en cambio, amados hermanos, tenía un solo norte: serle agradable a Dios, como él explica y habla en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 9, donde dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, Pablo no estaba buscando el favor de los hombres. Si hubiese estado buscando el favor de los hombres, nuevamente repito, no hubiese declarado maldición sobre los falsos maestros, no hubiese declarado juicio sobre ellos y la maldición de Dios. El segundo punto que Pablo establece es el origen del mensaje. El mensaje de Pablo no era tradición, sino revelación. Leamos el versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo aquí usa una palabra, la que se traduce, ¿verdad?, más o menos, o sea, saber, que significa certificar con certidumbre. O sea, yo le certifico a ustedes, yo le compruebo a ustedes y le voy a comprobar a ustedes que el evangelio, lo que yo le estoy enseñando, no lo aprendí de hombre, sino que fue revelado directamente a mí por el Señor Jesucristo. No es según hombre. El evangelio que Pablo recibió no era una invención humana, ni tampoco una modificación basada en sabiduría del mundo. Si fuese así, amados hermanos, entonces el evangelio que Pablo predicaba, entonces estaba lleno de obras. Y sabemos que por la obra nadie puede ser salvo. ¿Estamos claros con eso? Nadie puede ser salvo por las obras. O sea, si el evangelio de Pablo hubiese sido según los hombres, estuviera lleno de obras, de justicia por las obras, como todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo le enseñan a las personas a hacer algo para alcanzar algo, ¿verdad? Tienen que hacer esto para alcanzar esto de Dios. Sin embargo, el evangelio de la gracia no te exige que tú hagas algo. Es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, un don, un regalo de Dios. No lo ganamos por nuestros esfuerzos humanos, no lo ganamos por nuestra penitencia, nuestras promesas, todas las cosas que la gente allá afuera hace. No lo ganamos por los muchos libritos que regalemos en la calle o que vendamos, como enseñan unas personas por ahí, a ver, y no que están seguros, a ver si alcanzan algún día la salvación. Pero nosotros sabemos por fe que ya la hemos alcanzado por medio de Jesucristo. No tenemos que hacer cosa alguna. Pablo le habla de la prueba, de la fuente directa. Pablo declara enfáticamente: no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, dice el versículo 12. Entonces vemos aquí que el evangelio que Pablo predica, el evangelio de la gracia, el evangelio real, contrasta con las tradiciones de los judaizantes. Es un contraste. Los judaizantes, amados hermanos, dependían de lo que se conoce como halakha o halaja. ¿Qué es esto? Ese es el conjunto colectivo de normas
principios y tradiciones rabínicas que guían la vida cotidiana de un judío. Se basa en la creencia e instrucciones divinas dadas en la Torá y desarrollada por las tradiciones orales, que es el Talmud y el Mishma. ¿Y qué hacen estas cosas, amados hermanos? Todas estas tradiciones y leyes orales, interpretaciones orales, lo que han hecho que invalidar el mandamiento de Dios por tradiciones de los hombres. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, y vamos a leer los primeros 6 versículos para que usted vea lo que Jesús le dice a esta gente, a los escribas y fariseos. Escuche, dice capítulo 15, versículo 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ve el contraste. Se están hablando de que los discípulos de Cristo, ¿verdad?, quebrantan las tradiciones de los ancianos. Entonces Jesús le va más allá y dice: no, y ustedes por sus tradiciones están quebrantando el mandamiento de Dios. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócrita. Dice versículo 7. Pablo, amados hermanos, como hemos visto anteriormente, y si usted lee el libro de los Hechos, sabemos que Pablo fue educado en las mejores escuelas rabínicas de su tiempo, bajo la más rígida secta de los fariseos, como leímos anteriormente en Hechos capítulo 23, versículo 3, Hechos 26, versículo 5, donde Pablo, ¿verdad?, hablando ante el procurador y el rey, le dice: mira, yo fui, cuando él habla de su trasfondo, cuando habla de qué es que, de la tribu de quién, de Benjamín, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Entonces, él ahí está hablando y vemos que a pesar de que Pablo, siendo educado en la más importante escuela rabínica de su tiempo, Pablo, amados hermanos, pone a un lado todo ese sistema religioso, todo ese sistema de lo que él había aprendido, para abrazar ¿qué? Para abrazar la revelación de Cristo. Y la única manera que las personas pueden entender esa revelación de Cristo es haciéndose de todas sus tradiciones, de todas sus creencias humanas, tradiciones humanas. Él dejó todo eso a un lado, siendo una de las personas más reconocidas de su tiempo, educado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, ¿verdad?, era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que estaba bien educado en las tradiciones judías y las leyes. Pero él, como dice en Filipenses capítulo 3, ¿qué dice? He dejado todo eso y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para conocer a Jesucristo. Y nosotros tenemos que deshacernos de todas esas ideas preconcebidas
de todas esas ideas preconcebidas para poder conocer a Cristo a través de su palabra. Lo tercero que Pablo expone en este pasaje que hemos leído es la prueba del pasado, un camino imposible. Dice versículos 13 y 14, hablado conmigo ahí de Gálatas 1, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo aquí está hablando de su vida pasada, de su vida antes de la conversión, como una prueba negativa. Amados hermanos, nada en el pasado de Pablo y en su vida anterior hubiese sugerido que Pablo por sí solo hubiese llegado a ser predicador del Evangelio de la gracia. Mirando cómo era este hombre, mirando su trayectoria, humanamente, amados hermanos, era imposible pensar que Pablo llegaría a ser quien fue. Un hombre que entregó todo por la causa de Cristo. ¿Quién era Pablo? Pablo, amados hermanos, de perseguidor se convirtió en asolador. Pablo no solamente se oponía a los cristianos, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sabe lo que quiere esa palabra asolar? Esa palabra asolar, amados hermanos, evoca la idea de un ejército entrando a una ciudad y arrasando completamente esa ciudad. Así era Pablo. Donde quiera que llegaba, arrasaba con todos los cristianos. Ese era ese hombre, perseguidor, un celo destructor. Pablo tenía un celo destructor por las tradiciones de sus padres. Saulo, amados hermanos, entraba casa por casa y sacaba hombres y mujeres y los llevaba a las cárceles, y a otros ordenaba la muerte. Ese era ese hombre. Era el campeón del judaísmo. Yo creo que si hubiesen decidido hacer una estatua por alguien que fuera un campeón del judaísmo, Pablo se lo hubiese llevado, porque aventajaba a todos, como él dice. Y aquí la palabra aventajar tiene la idea, amados hermanos, de ir abriendo camino, cortando todo obstáculo. Imagínense en una finca, ¿verdad?, que está curtida de hierba o de árboles, un cañaveral, ¿verdad?, una finca de trigo, qué sé yo, que usted va con un machete, ¿verdad?, para hacerse un trillo y ir caminando. Eso es lo que evoca esa palabra. Pablo iba rompiendo todo obstáculo que se encontrara por delante. El escritor John R.W. Scott, hablando sobre la conversión de Pablo, dice lo siguiente: un hombre en ese estado mental, o sea, un hombre como estaba Pablo, en ese estado mental de Pablo, así como él era, no podía ser cambiado por influencia humana. No había manera que Pablo, por influencia humana, hubiese sido transformado. Él concluye: solo Dios podía alcanzarlo. Solo Dios mismo podía transformar a este hombre. Un hombre que creía que estaba agradando a Dios al perseguir, encarcelar y matar a los cristianos. Solo un encuentro divino podía hacer eso. Lo cuarto que Pablo establece en esta porción del versículo 10 al 24 es el llamado soberano, apartado desde el vientre. El versículo 15, la primera parte del versículo 16, lea conmigo ahí, dice así:
pero cuando agradó a Dios. Wow, eso es hermoso. Pero, o sea, no fue en el tiempo suyo. Usted vino a conocer a Cristo en el tiempo de Dios. Hay personas que dicen, ay, yo perdí tanto tiempo, si hubiese venido a Cristo en tal tiempo. No, hermano, usted vino a Cristo en el tiempo preciso de Él. No se lamente, fue en el tiempo de Él. Así como dice Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué doctrina vemos ahí, amados hermanos? La doctrina de la elección soberana. La doctrina de la elección soberana. La transformación de Pablo no fue su propia iniciativa. Su transformación, amados hermanos, no ha sido su propia iniciativa. La transformación de Pablo fue iniciativa de Dios mismo. Dios mismo. Otra cosa que vemos aquí, la predestinación, que dice, apartó desde el vientre de mi madre. Pablo fue elegido, amados hermanos, antes de nacer. Usted dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo ese hombre tan malo, matando a los cristianos? ¿Cómo puede decir que fue elegido desde antes que naciese? De la misma manera que usted y yo fuimos escogidos. Porque usted fue escogido para salvación desde antes que naciese. No fue en el momento que usted abrió los ojos y entendió la invitación de Dios a través de Cristo. Ya usted había sido escogido desde antes de nacer. Y no fue escogido por su capacidad de líder, por ser un gran estudioso, por ser un gran escritor. No fue escogido por eso. Fue escogido ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es ese Dios? Yo años atrás tenía una disputa con una persona que me decía a mí, yo no puedo, a mí se me hace difícil creer en eso que ustedes predican. Porque es que yo no concibo que si tal persona que ha sido tan malo, que ha matado mucha gente, no voy a decir el lugar ni voy a decir el personaje, pero ustedes se imaginan. ¿Cómo es que si esa persona acepta a Jesucristo y se arrepiente, Dios lo va a perdonar? Y yo, pues sí, así es. Porque Dios es soberano y Él muestra misericordia con quien Él quiera mostrar misericordia. Nosotros no podemos ordenar los designios de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos sus caminos. No importa, amados hermanos, si una persona fue escogido, como muestra aquí este pasaje, Pablo fue escogido por la voluntad de Dios, así como nosotros hemos sido escogidos, como él mismo habla en Gálatas capítulo 1, versículo 1, que ya lo vimos hace 2 semanas, donde él dice, Pablo, apóstol, paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, él dice lo siguiente: en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Qué cosa más bella es. Sea Dios, amados hermanos, por su infinito y afecto, amor, y por su voluntad, fue quien nos ha escogido a usted y a mí. De la misma manera escogió también al apóstol Pablo. ¿Con qué propósito, amados hermanos? Ahí lo dice. Agradó a Dios que revelar a su Hijo en mí. Y esta revelación, amados hermanos, que el apóstol Pablo tuvo, no fue solo un sentimiento, no fue que sintió algo y ya se me... No. Esta revelación fue una experiencia objetiva en el camino a Damasco. Si ustedes han leído Hechos capítulo 9, se van a dar cuenta cómo Pablo, en ese momento Saulo, tiene ese encuentro con Cristo. ¿A qué iba Pablo a Damasco? ¿A qué iba Pablo a Damasco? Ahí a tener comunión con los cristianos. A decirle, ustedes están haciendo bien, sigan ese camino. ¿A qué iba Pablo a Damasco? A destruir a todo cristiano que encontrara. Pero Dios ya tenía otros planes. Por eso, amados hermanos, que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Cuando agradó a Dios, en ese momento fue que le agradó a Dios mostrársele, revelársele a Saulo. Lea en su casa el capítulo 9 del libro de los Hechos. El capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 3 al 6, no habla de ese encuentro de Pablo con Jesús. Luego, en el capítulo 26, cuando Pablo está narrando su conversión, habla también de esto mismo, cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco. ¿Cuál fue la misión por la cual Dios, en la persona de Jesús, se le aparece a Pablo? Pablo fue llamado ¿a qué? A predicar entre los gentiles. Y aquí quiero aclarar algo y enfatizar algo, amados hermanos. Déjame decirle que Dios no salva a nadie sin llamarlo al servicio. En otras palabras, toda persona que Dios salva es para su servicio, para que le sirva. Pero yo sirvo a Dios porque yo creo en Él. Porque yo soy cristiano y yo estoy sirviendo a Dios. Eso es lo que muchas personas tienen en mente. Cuando Jesús llamó a aquellos hombres que estaban a la orilla del mar, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Y qué? ¿Y le haréis qué? Pescadores de hombres. En otras palabras, no es para que se sentaran todo el tiempo a escucharme a mí. Es para que yo lo entrene y ustedes vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. O sea, Dios no salva a la persona para que estén simplemente estáticos, sentados en un lugar. Los llama para que sirvan en su obra. Dios nos llama a vago. Dios no nos llamó a ser vago. Dios nos llamó a servir en su obra. Y esa fue la razón por la cual Dios llamó a Pablo para servirle. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículo 10? Una porción bíblica muy conocida por todos nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si eso no le queda claro, como verdad, decía Pedro muchas veces en algunos de sus escritos, que a veces es difícil entender lo que escribe, algunas cosas que escribe Pablo. Entonces,
Pedro se lo aclara de una manera más sencilla, eso que dice Pablo en Efesios 2:10. Mire cómo Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Y ahí nos quedamos todos. Yo soy nación santa. Soy linaje escogido. Ahí, cuando se lee ese versículo, ahí nos quedamos. Porque es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos hace sentir bien. Que yo soy linaje escogido. Sacerdocio. Soy nación santa. Soy pueblo adquirido. Pero ¿sabe para qué? Se lo dice ahí, Pedro se lo explica. Lo mismo que dice Pablo en Efesios 2:10. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para que nos deleitemos que vamos para el cielo. Eso es bueno. Nos gozamos, nos alegramos, nos deleitamos en saber que tenemos una esperanza inmarcesible, una esperanza incorruptible, una esperanza inmortal. Pero el primer y principal propósito de nosotros haber sido escogidos por Dios es para esto, para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos el Evangelio, para que compartamos con otros lo que nosotros un día recibimos. Como dice el Señor Lucas, dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque por gracia lo recibimos. Pablo se propuso no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como él mismo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2, donde dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, hermano, a Jesucristo. No nuestras opiniones, no nuestros pareceres, a Jesucristo. Por último, la cosa número 5 que el apóstol Pablo enseña a través de este texto que hemos leído de Gálatas 1, 10 al 24 es la independencia del apóstol, la escuela del desierto. Dice versículo 16, la segunda parte del versículo 16 al versículo 24, véalo conmigo ahí en su Biblia, en su teléfono, dice: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Wow, qué testimonio, qué cosa más maravillosa, que ahí afuera las personas que antes nos conocían a nosotros, la manera que éramos, puedan decir: este que era así
que era Asao, este que antes era un mal hablado, que su boca producía maldiciones, ahora habla, camina, se conduce diferentes, habla palabras que nunca estuvieron en sus labios. Y eso es lo que el Señor desea, amados hermanos, que las personas que nos rodean vean en nosotros esa transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que al ver ellos eso puedan glorificar a Dios. Amados hermanos, para demostrar que no recibió el mensaje de los otros apóstoles, ¿qué hace Pablo? Pablo detalla su movimiento tras su conversión. Primero dice, no consultó con carne ni sangre. Otra palabra, no buscó el consejo humano ni aprobación inmediata de los otros líderes en Jerusalén. Les dice que él fue a Arabia y a Damasco. Se fue a Arabia, el lugar de su preparación en Arabia. Pablo fue preparado. Y luego que volvió otra vez a Damasco, donde ya había estado predicando con tal poder que el gobernador de esa región lo quería meter preso. Escuche lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, versículo 11, 32. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, o sea, para llevarlo preso. Lo mismo en Hechos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para matarlo. Para matarlo. Después de 3 años fue que Pablo fue a Jerusalén. Después de 3 años de haber estado en una escuelita en el desierto con Jesús, después de haber recibido las instrucciones, las enseñanzas directamente de Jesús, va a Jerusalén. ¿Pero por cuántos días? Solo por 15 días. ¿A quién vio? Solo a Pedro. O sea, esos 15 días, amados hermanos, no hubiesen sido suficientes como que para Pablo aprendiera todo un nuevo sistema teológico del Evangelio de Jesucristo. No era suficiente. O sea, eso demuestra, amados hermanos, que Pablo lo aprendió directamente de Jesús. Fue tan así, o sea, el cambio de Pablo fue tan radical, y lo que estaba haciendo Dios a través de Pablo fue razón para que la iglesia que estaba en Judeas, que nunca habían visto a Pablo personalmente, glorificaran a Dios por lo que escuchaban de Pablo. Aquel que perseguía, ahora predica lo que perseguía. Aquel que mataba los cristianos, ahora es parte del mismo mensaje y de la misma fe. ¿Qué nos indica esto, amados hermanos? Que el cambio era tan radical que solo Dios podía hacer una obra como esa. Solo Dios. No había de otra. Solo Dios podía hacer una obra así. Entonces, amados hermanos, rechazar la enseñanza de Pablo es rechazar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo, ¿de quién venía? Directamente de la fuente divina. O sea, si nosotros rechazamos las enseñanzas de Pablo, estamos también rechazando la palabra de Dios, porque el mensaje de Pablo fue dado directamente por la fuente divina.
Incluso, como él mismo menciona, la columna de la iglesia, ¿verdad? Los quienes se conocían como la columna de la iglesia, ¿quién eran? Pedro, Jacobo y Juan. Dice que ellos reconocieron la gracia de Dios en Pablo, a tal punto que le dieron la diestra, o sea, en señal de compañerismo, en señal de aceptación. Este también es uno de los nuestros. Como él dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. ¿Cómo nosotros, amados hermanos, podemos aplicar esto en nuestro diario vivir? Lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿a quién buscamos agradar? O sea, lo primero que usted tiene que hacer, ¿a quién tú buscas agradar? ¿A quién buscamos agradar? Porque si vivimos para el like de los hombres, no podemos ser siervos de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no podemos ser siervos de Cristo si buscamos el like de los hombres? Muy sencillo, amados hermanos. La verdad de Dios a menudo incomoda al mundo. Por eso nosotros no podemos vivir para agradar a los hombres. No podemos hacer concesiones del Evangelio. Porque, amado, como he dicho varias veces, la palabra de Dios, cuando es leída, cuando es estudiada, cuando es expuesta, cuando es predicada, tiene que crear cierta confrontación en nuestra vida, redarguirnos, incomodidad, porque la palabra de Dios eso es lo que hace, nos confronta y nos deja ver esas cosas que en nuestra vida necesitan ser cambiadas, esas cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios, esas cositas que nos están robando la comunión con Dios. Eso es lo que hace la palabra. Y cuando usted predica el mensaje de Cristo, un mensaje que es radical, choca con la gente de afuera. Porque allá afuera usted puede decir, Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero ahora, ¿en qué Dios creen? El problema no es Dios, el problema es cuando se menciona a Jesús. Y el mensaje de Jesús confronta, es un mensaje radical, es un mensaje que llama a un cambio de adentro hacia afuera. El mismo Jesús los dijo. Vine a traer ¿qué? Espada, cuchillo. Porque esa palabra, como dice Hebreo capítulo 4, ¿verdad? Es que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace? Rompe, penetra hasta lo profundo, discerniendo que las intenciones del corazón y nuestro pensamiento. Eso es lo que hace la palabra del Señor, nos confronta. Entonces debemos entender que la única persona que nosotros debemos buscar agradar es a Dios, no a los hombres. Mientras usted esté agradando a Dios y los demás estén incómodos con usted, usted esté tranquilo. Ahora, si usted, por agradar a los hombres, desobedece a Dios y está en bien con los demás, pero no está en una comunión íntima con Dios plena porque quiere agradar a los demás y hacerse como los demás, tenga cuidado, porque nosotros estamos llamados a ser diferente. Segundo, lo que debemos hacer, amados hermanos, confiar en el poder transformador de Dios. Si Dios pudo, amados hermanos, convertir al asolador Saulo en el apóstol Pablo, amados hermanos, no hay corazón demasiado duro que Dios no pueda cambiar. No se dé por vencido.
Si Dios pudo cambiar a Saulo, perseguidor, asolador, y convertirlo en el apóstol Pablo, eso indica que no hay corazón demasiado duro para su gracia. Siga confiando, siga clamando. Tercero y muy importante, nosotros debemos tener la Biblia como autoridad suprema. La Biblia como autoridad suprema. No podemos depender de las tradiciones humanas. No podemos depender de lo que dice la gente. Por eso fue que yo decía la semana pasada del peligro de los buffets. Porque una persona dice así, otro dice asao, otro dice he, el otro dice who. Entonces usted cree una ambivalencia, una confusión. Esta es la autoridad máxima. Todo lo que usted escuche y no esté de acuerdo, alineado con esto, no va. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios es la autoridad suprema. No es el pastor, no es el concilio, no es la denominación, no es el asiento de Roma. Esta es la autoridad, la Biblia, que es la revelación de Dios para nuestras vidas. Si no se ajusta a esta, cierre sus oídos de media vuelta y siga caminando. Porque si esa es la autoridad máxima, debemos buscar la revelación directa de Cristo. ¿Dónde? En su palabra, porque es la única fuente de salvación. La única manera que usted puede encontrar la salvación, el hombre puede encontrar la salvación a través de la revelación de Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios. El mismo Jesús que le dijo a sus oyentes, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella encontraré que la vida eterna, en su palabra. ¿Y cómo viene la fe? Al oír que a la palabra de sultano de Mengano, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Termino con un amén. Hace varias semanas yo le dije a ustedes que los hermanos cristianos tradicionales de habla cantonesa, cuando terminan cualquier oración o cualquier cosa que están haciendo para el Señor, dicen esta expresión: Sin San Chong Wen. ¿Sabe qué significa eso? Que esto que hemos hablado es lo que mi corazón desea. Que esto que hemos hablado, estos 3 puntos de aplicación, es lo que nuestro corazón deben desear, anhelar y buscar. Estamos de pies. Vamos a orar. Invito a que cerremos nuestros ojos ahí donde están y oremos. Padre eterno, te damos gracias porque tu evangelio no es invento de hombres. Gracias por apartar a Pablo y nos diste su palabra inspirada por ti. Ayúdanos, Dios eterno, a no buscar el favor de los hombres,
sino a vivir solamente para agradarte a ti. Que el mundo vea en nosotros una transformación tan radical que lo lleve a glorificarte a ti. Enséñanos a obedecer tu palabra. Que tu palabra sea nuestra máxima autoridad. Que no pongamos nuestros oídos a enseñanzas, mandamientos o tradiciones o normas de hombres. Que entendamos y estemos claros que la salvación nuestra es por gracia, no por obras ni por esfuerzos humanos. Que es por la fe en Jesucristo, que tú nos escogiste, no por nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros trasfondos, sino por tu voluntad. Y nos escogiste y nos llamaste para que te sirvamos en aquellas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Que te sirvamos compartiendo el evangelio de la gracia con aquellos que aún no te conocen y sirviéndote en tus obras, exponiendo a disposición tuya los dones y los talentos en el lugar que tú nos has puesto para servir. Bendice a mis hermanos y que esta palabra cale hondo en sus corazones, que sea meditada a través de toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.